etaria de 11 que supuestamente huyen, según la prensa. Un país como Guatemala, con 15 millones de habitantes, un país empobrecido, no es pobre. Guatemala tiene una economía muy próspera en términos macro, ¿no? Es la 10ª economía en Latinoamérica, con una oligarquía inundada de riqueza, país del mundo que tiene mayor porcentaje de helicópteros particulares y avionetas particulares, ¿no? Para que se den cuenta. De Guatemala, pese a la pandemia y a todos los confinamientos, salen entre 250 y 300 personas diarias rumbo al supuesto sueño americano, ¿no? El American Dream, atravesando el desierto, intentando atravesar el desierto en las peores condiciones. La gente migra acá, pero sale huyendo de una pobreza crónica, de la violencia en alguna medida, pero fundamentalmente de la pobreza, una pobreza que no se termina. Que la gente se mueve en el mundo, que hay desplazamientos humanos, sí, el ser humano apareció en África y bueno, se desplazó por el mundo completo, y hoy día no hay rincón del planeta donde no haya habitantes de esta especie que somos los humanos, ¿no? En las peores condiciones, en el desierto, en el Polo Norte, en la alta montaña, en fin. Nos movemos, salimos, en fin, viajamos, migramos. En Cuba hay problemas, claro que los hay, y no hay que ocultarlos, y hay que buscarles soluciones. Problemas ha habido en el socialismo real, pero por supuesto, y eso obliga a reflexionar sobre lo que es la construcción de un sistema alternativo. ¿El mundo podrá ser un paraíso? Pareciera que no. El único paraíso que existe es el paraíso perdido, ¿no? Pero se puede hacer un mundo más justo. Por eso tenemos que trabajar. Que estas generaciones actuales de Cuba den la talla, bueno, yo creo que sí, porque si no sería caer en una gerontocracia, un gerontocentrismo, un adultocentrismo impresentable, insostenible, ¿no? Solamente los viejos, la vieja guardia sabe hacer las cosas. Creo que, bueno, evidentemente no. Y la posibilidad de cambio, de transformación, de profundización de cualquier cosa está más bien en las juventudes siempre, y ni se diga de la fuerza política, ¿no? Entonces sí, creo que como van las cosas pareciera que Cuba está sólida en su revolución. Claro que hay que revisar cosas, eso no se niega, como hay que revisarlas, como hubo que revisarlas en la Unión Soviética, claro. Esa revisión y una sumatoria de cosas costó terminar ese proceso, o por lo menos interrumpirlo. Yo no sé si la historia está terminada. La historia no está terminada, nunca termina la historia. Esa fue una frase infeliz, pronunciada como grito de guerra en un momento de euforia política, cuando cae el muro de Berlín. La historia ha terminado, fin de las ideologías, dijo este disque pensador Francis Fukuyama, ¿no? La historia no termina. ¿Hacia dónde va? No sabemos. Que el mundo nos aguarda con el comunismo como paraíso final, no está dicho. Que habrá especie humana dentro de 100 años, no sabemos. El capitalismo realmente sienta las bases como para que desaparezca la especie humana y toda especie viva en el planeta, ¿no? Con su voraz consumismo, con la proliferación de las guerras, con la proliferación de armamento nuclear. Pero bueno, respecto a Cuba no podemos afirmarlo, sería hacer futurología, eso va en contra de los principios científicos, ¿no? Esa es adivinación, pero todo indica, como van las cosas, que lo que vemos actualmente en Cuba es un manejo mediático amplificado en forma exponencial, donde quieren presentar Cuba, bueno, que está cayéndose por la pandemia, por el desabastecimiento, por las penurias insufribles. Y no es así. Lo mismo que sucede en Venezuela. No con esto estamos defendiendo cerradamente el proceso bolivariano, pero lo que se presenta es una situación de imposibilidad de vivir en Cuba, en Venezuela, y no es así. La prensa arma las noticias, bueno, a su antojo, ¿no? Y eso es lo que repite la gente
en términos globales. Se habla más de Messi y de Ronaldo que de los problemas reales, ¿no? ¿Por qué la gente está interesada en el último gol de Messi y no en el hambre? En el 2020 murieron 2 millones de personas por el COVID y murieron 2.700.000 personas por la siniestralidad laboral. O sea, mató más los accidentes de trabajo en todo el mundo que el COVID. Miren qué terrible, de eso no se habla. Y muere mucha más gente de hambre. Hoy día es el promedio, 8.000 personas diarias estaban muriendo por COVID, 22.000 por hambre, un mundo donde se produce 45% más de los alimentos necesarios para nutrir a toda la humanidad. O sea que lo que tenemos es una versión falseada, endulcorada de la realidad vista desde la lógica del capital. No hay que olvidar nunca esta frase famosa de 1845 de Marx y Engels, de la ideología alemana, absolutamente vigente, ¿no? La ideología dominante es siempre la ideología de la clase dominante. O sea, le hacen ver al esclavo el mundo con los ojos del amo. Y es necesario tener una mirada crítica, ¿no? La historia la escriben los que ganan. Hablemos de la otra historia, la que no se escribe, la que no se dice. De igual modo que con la pregunta anterior, no podemos decir qué hubiera sido Cuba o cualquier revolución socialista de no haber sucedido lo que sucedió, que hubiera sido de la Unión Soviética si no hubiera estado la Guerra Fría que la fue minando lentamente, que hubiera sido de la revolución sandinista en Nicaragua si no hubiera estado la Contra y minando continuamente el proceso. Hubiera sido otra cosa seguramente. ¿Qué hubiera sido Cuba? ¿Hasta dónde habría llegado si no estuviera este bloqueo total y misericordia, este ataque despiadado del capitalismo global representado por Estados Unidos y por los países europeos, de Europa Occidental, ¿no? De la Unión Europea? ¿A dónde habría llegado? No lo sabemos. No hay duda que el socialismo dispara la creatividad, el ingenio de un modo espectacular, ¿no? Por supuesto que sí. Pero el capitalismo es creativo, inventivo, claro, por supuesto que sí, ¿no? La prueba está que desde el Renacimiento europeo en adelante, con el sistema capitalista, se construyó un mundo fabuloso, con avances científico-técnicos, avances humanos, incluso avances socio-humanos, que no hubo durante milenios y milenios en la humanidad, ¿no? Se disparó la fuerza creativa, ¿no? Y se rompieron prejuicios, tabúes, se fue dejando el pensamiento mágico animista dado por las religiones. El capitalismo pudo tomar distancia y desarrollar un sistema político separado de la religión, de la teocracia. Y se independizó el poder político, el Estado, de las religiones, ¿no? Son avances. El socialismo, en los pocos años que tiene en sus experiencias, yo diría balbuceantes todavía, el capitalismo, no recordemos que tiene sus primeros atisbos en el siglo XII y XIII, en la Liga de Hansen, ¿no? En el norte de lo que hoy día es Alemania, y se consolida con los reinados italianos del Renacimiento, principados, que los primeros banqueros, la primera acumulación originaria del capital, o sea, tiene 7 siglos de acumulación. El sistema socialista, primera revolución, tiene 100 años, algo más de 100 años, y ahora está en veremos esa revolución. Bueno, ahora se detuvo ese proceso, no se detuvo la historia en Rusia, ¿no? Pero bueno, la historia no se ha detenido. ¿A dónde podría llegar el socialismo? O sea, en pocos años el socialismo, en la Unión Soviética, en China, en Cuba, en Nicaragua, uno ve que ha tenido logros inobjetables, por supuesto. Se alimenta toda la población. Es fabuloso eso. Yo vivo en un país, Guatemala, viví en varios países latinoamericanos, más ricos, más pobres, Argentina, Costa Rica, Colombia, El Salvador,
Y en todo se da lo mismo, hay acumulación de riqueza, pero en todo se pasa hambre. Hay poblaciones que viven bajo el nivel de pobreza, pero en situaciones así paupérrimas. Guatemala en este momento tiene un 70% de su población bajo los niveles de pobreza, o sea, esto que establece la ONU con un ingreso de $2 diarios. Con eso sobrevive la gente. 70% de la población vive así. Bueno, en los países socialistas, en todos, Rusia, China, Cuba, Nicaragua, Vietnam, Corea del Norte, hasta se puede decir que en estos atisbos de socialismo que han sido los socialismos africanos de la década de los 60, 70, cuando la liberación el rompimiento de las cadenas con las potencias coloniales europeas, ¿no? En todo el socialismo árabe, incluso Libia en su momento, Irak a su modo. Claro, tenemos una versión deformada, ¿no? De Libia se habla del dictador Mohamed Gaddafi. En realidad Libia tiene el porcentaje de población bajo el nivel de la pobreza, tenía, ¿no? Con Gaddafi el porcentaje más bajo de todo el continente africano. Jamás se habla de eso, ¿no? Bueno, por eso tenemos una visión hollywoodense de la realidad dada por la corporación mediática internacional y las redes sociales que contribuyen también a mantener toda esa gran mentira, ¿no? Insisto con lo que dije hace un rato, se habla más de Messi, del gol de Messi y del casamiento de, qué sé yo, de Brad Pitt, que de los problemas reales de la humanidad, ¿no? ¿A dónde puede llegar el socialismo? En los pocos años que existió y que existe, 100 años, logró cosas espectaculares. Bueno, Rusia tuvo avances fabulosos, un país que venía de una situación semifeudal, con altísimas tasas de analfabetismo, pasó a ser una potencia en todo sentido, político, militar, industrial, científico, técnica, con logros inobjetables. Alimentó a toda su población, se terminó el analfabetismo, desarrolló ciencia y tecnología de vanguardia, consiguió logros humanos, recién decía avances humanos fabulosos, el primer país del mundo en imponer las 7 horas de trabajo, la jornada de 7 horas, el primer país del mundo que tuvo la ley de aborto, le dio un lugar preponderante a la mujer en la construcción del tejido social, de la dinámica social cotidiana. Entró el psicoanálisis en Rusia, cosa de la que no se habla, el psicoanálisis, que es un pensamiento subversivo, revolucionario, porque es eso. Luego el estalinismo lo objetó, ¿no? Hay un alto desarrollo del psicoanálisis en sus primeros momentos con la revolución, un despertar de la ciencia del arte fabuloso. Y lo mismo pasó en un país pobre como Nicaragua, por ejemplo, un país que en pocos años, con su cruzada nacional de alfabetización, terminó con el analfabetismo. Un país que pegó un salto enorme. ¿A dónde podría llegar el socialismo? También es imposible decirlo, es un poco jugar a la futurología, pero uno ve que el capitalismo está trabado y no puede desarrollarse más de un cierto punto. Tenemos hoy día un desarrollo de la robótica fabuloso. ¿Para qué sirve la robótica y la inteligencia artificial? Para quitar puestos de trabajo, para dejar a gente en la calle. Trabajadores de cualquier nivel, urbano, rural, hombre, mujer, intelectual, manual, etcétera, van a la calle, van a la desocupación, al paro. O sea, la robótica, que tendría que ser un aporte fabuloso para la mejora de la calidad de vida, no cumple esa función. ¿Por qué? Porque el capitalismo no ofrece salidas a los grandes problemas de la humanidad. Tenemos tecnologías de punta fabulosas, estamos buscando agua en el planeta Marte y en el mundo mueren 5.000 personas diarias por falta de agua. Son estas cosas locas, incomprensibles, que da como resultado el sistema capitalista.